Estamos en un nuevo espacio de experiencia empresarial en BLA Limitada, donde tratamos de compartir, como es nuestra habitualidad, temas de importancia y conocimiento que dentro de la experiencia profesional hemos venido encontrando que de pronto no tiene la difusión que debería tener, como es el caso del día de hoy. Vamos a hablar sobre precios de transferencia. Para esta ocasión hemos invitado al colega, el contador público, José Eduardo Moreno, quien es un experto en el tema de precios de transferencia y que muy amablemente ha querido compartir con nosotros precisamente eso, su experiencia. Bienvenido, José Eduardo. Mundo, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente la idea es poder compartir algunos elementos básicos del régimen de precios de transferencia que tenemos vigente actualmente. Dentro de las cosas que se le vienen a uno a la mente cuando aborda el tema de precios de transferencia es cómo podríamos definir la temática de precios de transferencia. Bueno, el modelo de precios de transferencia es una herramienta con la que cuentan las administraciones tributarias para controlar el precio al cual las compañías realizan transacciones con partes vinculadas por ejemplo con su casa matriz o con sus subsidiarias fuera del país. Lo que se busca en este modelo de control es esencialmente evitar que haya una manipulación de los niveles de utilidad que se generan en cada uno de los países donde operan los grupos. Cuando estamos hablando precisamente de precios de transferencia, en Colombia, ¿hace cuánto está vigente esta obligación de tener que informar sobre este tipo de transacciones entre estos vinculados que existen en las empresas o adicionalmente con la parte también familiar de pronto de algunas empresas que tienen al otro tipo de vinculación? Bueno, realmente el régimen de precios de transferencia en Colombia no es algo nuevo. Nace para el año 2003, se pone en funcionamiento en el año 2004 y desde ese momento Colombia ha estado, digamos que, desarrollando su modelo de precios de transferencia. Realmente es para el año 2007 cuando el Estado colombiano lo reglamenta y comienza a hacerse obligatorio su cumplimiento frente a la administración de impuestos. Lógicamente, como todo proceso de fiscalización, ha evolucionado a tal punto que hoy realmente la administración de impuestos colombiana tiene un equipo de precios de transferencia bastante capacitado que pues hace que la práctica en Colombia sea de muy buen nivel, tanto a nivel privado pues como también frente a la administración de impuestos. Dentro de ese entorno, ¿qué le implica a una empresa el hecho de caer dentro de la obligación de informar esos precios de transferencia? Bueno, digamos que al configurarse los elementos del régimen de precios de transferencia y convertirse en un sujeto obligado a reportar, nacen dos obligaciones fundamentalmente. La primera tiene que ver con el reporte de transacciones, al que llamamos declaración informativa de precios de transferencia, y la segunda tiene que ver con el estudio de esas transacciones. Digamos que esa es la obligación más fuerte, con mayor nivel de exigencia técnica, y las cuales se deben cumplir todos los años. Esencialmente se debe enviar información más o menos para mediados del año, normalmente entre junio y julio. Se deben enviar los dos paquetes de información dependiendo lógicamente de la cantidad de transacciones que hayan realizado. Las compañías de bajo nivel transaccional solo presentan la declaración informativa y no están obligadas a preparar el estudio, mientras que las que tienen niveles de transacciones significativos conforme a lo define el reglamento, pues deben preparar los dos reportes. Hay bastante desconocimiento sobre precisamente los obligados a presentar este tipo de información. ¿Las entidades son solamente para aquellas que tienen sucursales o tienen inversiones en el exterior,
o es mucho más amplio el alcance que le da el tema de precios de transferencia aquí en Colombia? Bueno, efectivamente el alcance es un poco más amplio. Podríamos definir tres grupos fundamentales. El primero, como lo mencionas, tiene que ver con aquellas empresas que tienen vinculación en el exterior con otras compañías. Por ejemplo, aquellas que tienen su casa matriz en el exterior o aquellas que son matrices desde Colombia y realizan operaciones a través de otras sociedades en el exterior. Ese podría ser pues el ejemplo más sencillo del primer grupo. El segundo grupo está localizado en aquellas empresas que tienen vinculadas en las zonas francas y durante el año realizan transacciones con esas vinculadas. Allí cae el segundo grupo obligado al régimen de precios de transferencia. Pero serían dos empresas distintas. Lo que pasa es que hay una empresa que está ubicada en el territorio nacional y otra está ubicada en la zona franca. Exactamente. Siendo dos personas jurídicas distintas, pues tienen algún tipo de vinculación tipo matriz, tipo subsidiaria o pertenecen al mismo grupo societario, es decir, de alguna manera conforman grupo empresarial, por decirlo así. Y el tercer grupo representativo y que se incluye recientemente, pues dentro de lo que se puede llamar reciente en el régimen de precios de transferencia, es aquellas personas que sin tener ninguna vinculación demostrada con una compañía en el exterior realizan transacciones con empresas localizadas en paraísos fiscales. Este grupo es el más reciente y es el que viene presentando la mayor cantidad de inconvenientes, en la medida en que la mayoría de las personas piensan que el régimen de precios de transferencia solo le aplica a aquellos que tienen relaciones con vinculados en el exterior. O sea que en este último punto no hay la necesidad de que yo tenga otra empresa, sino que mis negociaciones, mis transacciones se hagan con entidades que están en esos paraísos fiscales. Que están en paraísos fiscales. Así yo no tenga ninguna relación societaria. Así no tenga ninguna relación societaria. En el estudio uno tiene la oportunidad de demostrar si es posible que no tiene relación societaria, ¿sí? Pero la regla general le dice, si hizo transacciones con compañías con domicilio en un paraíso fiscal, usted está obligado a presentar la información de precios de transferencia, ¿sí? Y ahí ponemos a una cantidad de importadores que por ejemplo, Colombia tiene muchas relaciones con China, ¿sí? Y muchos de los importadores trabajan a través de Hong Kong con sus traders. Entonces, en ese orden de ideas, gran cantidad de empresas que no tendrían nada que ver en principio con un régimen de precios de transferencia, en este momento estarían obligadas al tema de precios de transferencia en Colombia. Cuando hablamos de paraísos fiscales, es la resolución que emitió el gobierno donde establece qué países se consideran, al menos para efectos colombianos, paraísos fiscales. Efectivamente. En Colombia no existían los paraísos fiscales oficialmente. A pesar que estaba en la norma, pero no se le daba el nombre propio. Exactamente. Ya con la resolución que se emite hace más o menos unos 2 años, comienzan a regir una serie de paraísos fiscales, los cuales fueron modificados hace un tiempo, pero hoy por hoy nosotros tenemos paraísos fiscales. Pues allí podemos mencionar los más comunes: Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong. El caso más, digamos, más controversial en este momento lo tenemos con Panamá, porque inicialmente se había incluido, hubo unas negociaciones, se excluye temporalmente y ahí está, todavía digamos que en proceso de definición como paraíso fiscal o de exclusión permanente. Pero sí, tenemos una lista bastante extensa de paraísos fiscales vigentes en Colombia. Cuando estamos precisamente hablando de que son mecanismos de control, pues esto podemos ya de una vez determinar que hay sanciones a aquella entidad que no cumple con el reporte oportuno de este tipo de información. Me imagino que es onerosa el tema sancionatorio para que así mismo sea obligado a hacerla. Sí, y de hecho, digamos que se atenúa un poco el efecto económico de la sanción en la medida en que se cumpla voluntariamente con el régimen, así sea extemporáneo. Exactamente. Hay dos tipos de sanciones. Vamos a hablar de las sanciones pecuniarias, obviamente,
derivadas de un incumplimiento extemporáneo, derivadas de un incumplimiento errado, ¿sí? O de la modificación de la información ya presentada. Allí se establecen unas sanciones que pueden ir dependiendo del monto transaccional. Para pequeños reportes hablamos de sanciones de 2.800.000 por mes. Para informantes más grandes ahora empezamos con alrededor de 33 millones de pesos, y de ahí podemos llegar hasta 350, 380 millones de pesos de sanción en el régimen. Pero la más grave es cuando no se presenta la información. Sino que es la DIAN la que requiere la omisión de no presentar información. Exactamente, cuando ya usted no la ha presentado bien, la DIAN lo detecta y digamos que lo llama a cumplir con la obligación, se rechazan todos los costos sujetos al régimen y además le imponen la sanción económica. O sea que es como un doble efecto frente a la parte tributaria. Exactamente, entonces allí podríamos tener, por ejemplo, una compañía que compra todas sus mercancías a través de un paraíso fiscal, o una compañía que el 80% de su proveeduría es con una vinculada. Pues lo más grave sería, inclusive más que la sanción, claro, es que vengan y me digan, no, sus costos no son procedentes, y entonces voy a tener que rechazarlos completamente y llegar a pagar el impuesto adicional sobre esos costos, más la sanción por corrección, más los intereses de mora. Entonces es el peor de los escenarios. Es más, el régimen sancionatorio no contempla una sanción por no presentación, sino que ya está implícito en el hecho de yo no lo sanciono por no presentar, sino que simplemente le rechazo sus costos y deducciones con el vinculado, y no las va a poder tomar, pues obviamente, en la declaración de renta, lo cual es un poco más, digamos, más fuerte desde el punto de vista económico. Dentro de ese panorama que estamos hablando, tú nos mencionabas que tenía la entidad que presentar un estudio donde se sustenta, el uno las transacciones y el otro el estudio. ¿Qué tanto pesa ese estudio? ¿Qué es lo que de por sí le interesa a la DIAN de ese estudio que lo vuelve tan importante como información en este tema de precios de transferencia? Okay. Pues bueno, finalmente el estudio de precios de transferencia es una demostración, es una argumentación, ¿sí? En la cual yo le digo a la administración de impuestos, señores de administración de impuestos, todas mis transacciones con vinculados carecen de un sesgo significativo, y se lo vengo a demostrar presentándole transacciones hechas en condiciones de total independencia, es decir, con terceros que no tienen nada que ver con esta relación de vinculación. O sea, no hubo precios especiales. Exacto, no hubo sobrecosteo o disminución de márgenes. Esto está hecho como si lo hubiese hecho cualquier persona. Entonces, para eso existe todo un procedimiento técnico para poder efectivamente hacer esa demostración, y que la demostración tenga todos los elementos que la hacen válida, que la hacen verificable, y que le permite a la administración de impuestos quedar conforme con lo que en ella se demuestra, ¿sí? Entonces, realmente pues es un estudio económico donde se presentan las partes que intervienen, cuáles son las funciones que realizan, qué tipos de servicios intercambian, y se hace una aplicación de unos métodos que están previamente establecidos en la ley. Hemos visto a nivel latinoamericano especialmente que ya diríamos que la gran mayoría de países de Latinoamérica han venido implementando esta misma obligación. Ya Ecuador la tiene, Perú, en Centroamérica la tiene Costa Rica, la tiene Nicaragua. Todos este tipo de situaciones, vemos que los países, las administraciones de impuestos ven o han logrado ver que es un mecanismo de control bastante eficiente. Es como si se estuviera globalizando la información fiscal de alguna manera. ¿Cómo ves este crecimiento de obligaciones en cada uno de los países? Que en algunos de ellos hay matices más sobre un tema. Observamos en alguna ocasión que hasta las transacciones internas, que es el caso de Nicaragua, ya estaba empezando
a evaluar no solamente las que tienen que ver con comercio exterior, sino las relaciones entre las empresas locales dentro del mismo modo. Eso todavía en Colombia no aplica. Efectivamente. Para Colombia Se toman los tres toman los tres grupos que mencionaba ahora, que son grupos donde efectivamente uno puede llegar a obtener una ganancia desde el punto de vista tributario al hacer una relocalización de utilidades. Pero sí, efectivamente el modelo de precios de transferencia es tomado de unas iniciativas globales promovidas por la OCDE. ¿Sí? Y las administraciones tributarias comienzan a tomarlo, algunas pues digamos más con entradas más recientes que otras. Hay países que ya llevan 25 años en el régimen de precios de transferencia, por ejemplo hablemos de México, Argentina. Colombia es uno de, digamos, de los países también con mucha fortaleza en precios de transferencia a nivel de la región, donde ya se ha madurado mucho el tema. Exactamente. Y finalmente lo que lleva a que un país aplique un régimen de precios de transferencia es la necesidad de recursos. En la medida que la economía se va poniendo un poco más complicada, los países pues empiezan a tomar decisiones tendientes a acaparar la mayor cantidad de rentas posibles, o por lo menos a controlarlas, y evitar que las compañías que vienen a hacer explotación económica en sus territorios pues se las lleven sin dejar un margen de tributación en el país. Entonces, porque ahí es donde está el punto precisamente neurálgico, ¿no? Exactamente. Que las empresas que logren localizarse en un determinado país manipulen de alguna manera el margen y se vea perjudicado el país por el hecho de que el margen no es el real, no es el que ocurriría en otro tipo de transacciones, ¿no? Exactamente. Y pues claramente hay prácticas empresariales que en ocasiones tienden a hacer eso, a golpear de tal manera los costos por transacciones entre vinculados, que finalmente el país termina teniendo una compañía que arroja pérdidas por 5 o 10 años de manera recurrente. Entonces, pues lo cual no es un comportamiento normal para una empresa. Cuando estamos hablando precisamente de esto, yo quería que ahondáramos un poco más específicamente en el tema de que solamente es para sociedades, o también, voy a colocar un caso hipotético, mi hermano tiene una empresa en otro país y yo la tengo en Colombia, entonces esa transacción se consideraría dentro de precios de transferencia, o la tengo la otra empresa a nombre de mi papá, a nombre de mi esposa o a nombre de mis hijos también, o tiene que ser de empresa a una subsidiaria, de una matriz a una filial. ¿Cómo sería esa parte? Okay. El régimen de precios de transferencia va a aplicar en todos los casos donde haya un sujeto del impuesto de renta en Colombia, para el caso particular. En la medida en que puede ser objeto de manipulación, pues, digamos, de alguna distorsión, por decirlo de alguna manera, cualquier tipo de persona que pueda imputar en sus costos y gastos compra de bienes, compra de servicios, pago de intereses, pago de regalías. Entonces, en ese orden de ideas podría darse con una persona jurídica, con un establecimiento permanente, que es la figura más reciente que estamos manejando en Colombia, o con una persona natural que en un determinado caso pues configure aquí una operación evidente con una compañía vinculada. No tanto así, por ejemplo, entre una persona natural y una persona, no sé, un familiar en el exterior. O que la empresa esté a nombre de ese familiar. Ahí ya hay diferentes, digamos, niveles de vinculación que se van probando. Lo que pasa es que ya ahí empiezo a hilar mucho más delgado de lo que serían los sujetos porque de transferencia. ya tendrías que demostrar la administración de impuestos que se están creando figuras, ¿no? Exactamente. Con personas relacionadas que tienen que ver de alguna manera para dilatar, o de pronto que alguien, es muy usual ahora que estamos de moda con el tema de Panamá y tantas circunstancias que ha generado, de que se creen empresas en Panamá que puentean simplemente la compra de la mercancía
para que un margen de la utilidad se quede en Panamá, o incluso en el mismo Hong Kong, que también a veces se crean oficinas donde Hong Kong le compra la parte interna de China, ¿no? Y allí se queda un margen que luego cuando me compro a mí mismo. Lo que pasa es que esta empresa está con unos terceros que a veces no son como muy fácil de demostrar, pero me refiero que esas figuras están contempladas dentro de la estructura. Efectivamente, es ahí donde se concentra el régimen de precios de transferencia. De todas maneras, el régimen empieza a establecer unos eventos en los cuales considera que hay vinculación, y es allí donde nace, digamos, el modelo de precios. Entonces habla, por ejemplo, de entre la matriz y la sucursal, cuando a través del vínculo familiar se tiene la capacidad de controlar tanto la compañía colombiana como la que está en el exterior. Entonces esos vínculos me llevan a pensar más en donde se puede demostrar a través de estructuras societarias que hay vinculación entre las operaciones. Claramente allí podría caer una persona natural cuando está realizando operaciones con Hong Kong, por ejemplo, o con un paraíso fiscal, en la medida en que hay muchas personas que no actúan a través de una sociedad regular, sino que desarrollan sus negocios como persona natural, como comerciantes. Además que se puede realizar, es posible realizarla, no hay ningún impedimento para ello. Exactamente, pues para eso hay una serie de sociedades que pueden intermediar para efectos de los temas aduaneros, y pues finalmente las personas terminan realizando la actividad económica en cabeza propia. Hagamos una pequeña pausa y ya regresamos para continuar precisamente con el tema de ampliar un poco más el alcance de esta circunstancia que posiblemente algunos la han tomado como eso no me llega a mí, eso yo no tengo que ver con esta temática. Sin embargo, de pronto cuando uno empieza como a evaluar las transacciones que realiza, entonces ya se puede ir configurando la obligatoriedad de precios de transferencia. Pues hagamos una breve pausa y ya regresamos. Para BLA Limitada es motivo de satisfacción poder presentar a todos ustedes un producto preparado por el doctor Carlos Augusto Rincón, que además de ser catedrático universitario, es un experto en el tema de las NIF, de las normas internacionales de información financiera. Con ello se pretende dar a conocer a todos ustedes un proceso paso a paso, tal como él lo ha venido haciendo en distintas publicaciones, especialmente en libros universitarios que todos podemos encontrar con varias de las editoriales más prestigiosas del país. Por tal motivo, nosotros hemos querido brindarles a todos ustedes un producto de alta calidad, diseñado precisamente para el adecuado entendimiento de lo que es el ESFA, el Estado de Situación Financiera de Apertura, que posiblemente algunos no han tenido en cuenta todos los elementos y que, contando con la trayectoria y la experiencia de Carlos Augusto, queremos ofrecerles a ustedes este producto. Carlos, ¿por qué no nos amplías un poco el contenido de este producto? Bueno, Edmundo, y a todos, pues el producto como tal está modelado bajo unas metodologías didácticas que faciliten, digamos, el aprendizaje de las políticas contables, de las políticas de reconocimiento, medición y revelación que exigen las normas internacionales. Está hecho con diagramas, con la metodología de diagramas de Venn, de la teoría de conjuntos, digamos, bajo los dibujos de diagrama de Venn, que eso facilita mucho, como también recordar cuál es la división que se debe hacer en la política para trasladar los datos del decreto 2649-93 hacia las políticas NIF. Además, un paralelo que tienes tú entre los conjuntos que utiliza la norma local y los conjuntos de información que utiliza la norma, el estándar internacional, la norma NIF. Claro, entonces en vez de utilizar como la modelación matricial plana, lo hicimos bajo esos modelos, digamos, de bolitas, de conjuntos,
y permite entonces revisar cuántos conjuntos tiene el 2649 para hacer su estado de situación financiera, o lo que llamamos balance general, y bajo ni el estado de situación financiera de apertura. Entonces, cuántas bolitas hay allá, cuántos, digamos, indicadores, cada bolita es un indicador, y eso ha facilitado y va a facilitar el que lo vea, pues recuerde cuál es el cambio que se da entre el decreto 2649-93 y las normas internacionales. Además, le has querido agregar la metodología que utilizó las superintendencias para organizar el modelo ya en los informes que se presentan a las distintas superintendencias. Claro, como en el ejercicio ya que entramos después, la superintendencia sacó un informe 45 donde exigía la división de las transacciones en el error, en la reclasificación y en los ajustes de medición. Entonces se hizo bajo la misma metodología, digamos, por si acaso en algún momento la superintendencia pide ese informe. Puede llegar a pedirlo, y claro, y está contemplado. Es más, dentro de las circulares dicen que se debe tener la información a disposición cuando así lo requieran. Claro, entonces digamos que la misma metodología, y además el ESFA, que es el que está mandando a los diferentes medios magnéticos pues, que hay para revelar la información como tal. Perfecto. Entonces, amigos, no solamente es un curso de carácter conceptual, sino que contiene un ejercicio práctico de aplicación con algunos casos donde se detallan y se explican para ellos. De manera complementaria, vamos a recibir un producto donde hemos tratado de sintetizar aspectos más relevantes del tema de implementación, que complementa perfectamente lo que el doctor Carlos Augusto Rincón ha preparado para todos nosotros. Así que esperamos que ustedes acojan este nuevo producto para todos ustedes. Regresamos al abordaje de la temática de precios de transferencia, que la hemos querido colocar a consideración de un buen número de empresas debido a el posible desconocimiento que genera el alcance que tiene la obligatoriedad de presentar este tipo de información, de reportes, y donde muchos creen que de pronto solamente es para cierto tipo de empresas, y de pronto ya dentro de la primera parte que vimos ya puede ir teniendo en cuenta una entidad de evaluar sus transacciones para ver si se incluyen dentro de esta obligación. ¿Qué significa el concepto de plena competencia en la parte de precios de transferencia? ¿Qué abarca este concepto? Bueno, el principio de plena competencia es el eje fundamental del sistema de precios de transferencia, porque lo que valida si una transacción entre vinculados está conforme a lo que esperaría la administración de impuestos respecto a esa transacción es que se haya hecho como si lo hubiese hecho cualquier interviniente en el mercado, totalmente independiente, sin ningún sesgo. En ese orden de ideas, el principio de plena competencia se comprueba en el momento en que, al poner la transacción vinculada con otras transacciones parecidas, hechas en condiciones similares, los precios o los márgenes de utilidad terminan siendo acorde a lo que usualmente se utiliza en el mercado. Es decir, de alguna manera el principio de plena competencia tiene lugar en el concepto de libre mercado, y de que todos los operadores en el libre mercado se comportan de la mejor manera posible, con una cierta lógica, distribuyendo utilidades con cierta racionalidad. Entonces eso es lo que finalmente concreta el principio de plena competencia. Entonces, José Eduardo, cuando una entidad tiene que demostrar precisamente este tipo de transparencia frente a sus transacciones, entonces el estudio se vuelve el sistema, el mecanismo, la herramienta para poder demostrar de que efectivamente está trabajando
frente a unos, en un mercado, no hay ningún tipo de precios preferenciales, no se está manipulando los márgenes de compra y venta. Sería esa como la conclusión para, digamos, como el eje central, el estudio que hay que presentar. Exactamente. De hecho, la última parte del estudio debe concluir de manera expresa si en el concepto del elaborador del estudio las transacciones o alguna de las transacciones se sujeta o no se sujeta, o se cumple o no cumple al principio de plena competencia, y cuando esto no es posible demostrarlo, debe el ajuste que se deriva, es decir, bueno, si la mayoría de las transacciones que analizamos se ubican en un rango específico de precios o de márgenes de utilidad y usted está fuera de ese margen, usted debería comportarse como la mayoría. Entonces, por favor, ajuste las transacciones, por lo tanto, el resultado en la declaración de renta, ajústelo a cómo se comportó la mayoría. De cualquier manera, es viable que existan distintas listas de precios dependiendo los mercados a los cuales se dirija el comerciante, el empresario. Efectivamente, porque uno de los elementos de comparabilidad en el régimen de precios de transferencia se basa no en lineamientos estrictos, sino en cuáles fueron las condiciones en las que se hizo la negociación. Por ende, es válido decir, bueno, si estamos vendiendo para Sudamérica, que es un mercado, por decir cualquier cosa, con una capacidad adquisitiva menor a lo que sería venderle, no sé, a Alemania, a España, entonces es razonable que todo aquel que le venda a distribuidores en Sudamérica venda un poco más económico. Y en ese orden de manejar los precios, pero ya de manera global, exactamente, de manera genérica. De manera genérica. Entonces sí el mismo producto puede ser vendido a Colombia por un precio, puede ser vendido a Alemania por otro precio. Entonces allí es donde viene el tema de la comparabilidad, que yo no podría utilizar una transacción hecha con Alemania para compararla, por ejemplo, con Colombia. Tendría que utilizar transacciones hechas con países que tengan más o menos las mismas características económicas y, bueno, además de otros elementos de comparabilidad, para fines de decir, bueno, si es el mismo producto, tienen las mismas características y fueron hechos en condiciones, las transacciones fueron ejecutadas en condiciones similares, por consiguiente se pueden comparar y el estudio resulta válido desde ese punto de vista. Cuando el contribuyente se encuentra con la duda si incluye o no incluye como obligación la de precios de transferencia, ¿qué pasos le podríamos recomendar para que la persona haga como una especie de autolista de chequeo, a ver si cumpliendo al menos algunas de esas podría estar inmerso en esta obligación y quizás no se haya dado cuenta? Ok, pues primero tendría que revisar si está o no dentro de los 3 grupos transaccionales que mencionamos inicialmente. El primer grupo, pues vinculados en el exterior; el segundo grupo, operaciones vinculados en zona franca; y el tercer grupo sería transacciones con residentes en paraísos fiscales. Esa sería la primera verificación. Si está en cualquiera de esos 3, ahí lo que hay que diferenciar es si tengo la obligación parcial, que es presentar la declaración informativa de precios de transferencia, o si tengo la obligación total, que es presentar tanto la declaración informativa como el estudio de precios de transferencia. Esos serían los 2 pasos a verificar, pues, a grandes rasgos. Lógicamente, dentro de la obligación, pues hay temas muchísimo más especializados en análisis de vinculación, cuándo sí, cuándo no, pero en términos generales por ahí se podría guiar uno fácilmente. Ahora que la administración de impuestos o las administraciones de impuestos han empezado a hacer alianzas para compartir información, ¿no se empiezan a anotar este tipo de informaciones como indicios para que precisamente el Estado pueda empezar a tomar otro tipo de mecanismos de supervisión adicional? Ya lo hablo como indicios porque obviamente pues puede darse de que sea demostrable de que yo no tenga ninguna vinculación, pero posiblemente se podrían llegar a presentar, qué sé yo, volúmenes transaccionales que se están haciendo
con una determinada empresa, la frecuencia con que se le compra a una determinada entidad, o de pronto que en un periodo lo compró a una entidad y luego lo pasó a comprar a otra entidad. Eso no podría, esas informaciones que hoy en día se están compartiendo a nivel mundial, y que Colombia ha entrado muy fuerte, bastante agresiva diría yo, en localizar posibles situaciones que se estén dando en el exterior y que aquí de pronto puedan estar pasando como desapercibidas, pero ya cuando ya empiezo a encontrar información interna aquí por exógena, más información externa que logro compartir, esto no vende a coadyuvar lo que es el tema de la supervisión de los precios de transferencia, de la obligatoriedad, mejor, eso, de tener que realizar este tipo de obligación. Pues eventualmente sí, sobre todo cuando se puede, cuando ese intercambio de información conlleva a constatar, por ejemplo, que había vínculo societario, ¿sí? Que es para lo que muchas veces utilizaban los paraísos fiscales, que pues allá había unas sociedades de las cuales no se podía conocer con certeza a los propietarios, y a través de las cuales pues muchas veces se hacían transacciones entre un vinculado y la compañía residente de nuestro país. Ese sería uno de los primeros puntos a través de los cuales se podrían llegar a establecer vinculaciones, transacciones entre vinculados económicos. Digamos que en la primera forma existente en el régimen de precios de transferencia en Colombia se contemplaba esa condición de realizar una cantidad específica de transacciones con una compañía en el exterior, y eso ya me generaba un indicio que inmediatamente me suscribía al régimen de precios de transferencia. Específicamente era transar alrededor del 50% de las operaciones con una misma compañía en el exterior. Ese elemento se eliminó de nuestro régimen. Claramente sí podría llegar, si yo estoy realizando transacciones de manera recurrente con una empresa en el exterior o en zona franca, pues eso sí podría llegar a ser un indicador de riesgo, porque no es normal que una compañía venda el 95% de su producción a otra empresa, o que digamos no tenga un portafolio lo suficientemente diversificado. Pues sería un comportamiento bastante riesgoso para la compañía. Pero, tanto de ventas como de compras, ¿no? Exactamente. Las dos cosas, los dos lados pueden generar digamos, pueden evidenciar vinculación. Sin embargo, eso no está explícito en nuestra legislación. Pero desde ese intercambio de información sí vería más riesgoso es que se lleguen a establecer vinculaciones societarias que antes permanecían ocultas. Y precisamente en eso, por ese motivo, creo que cuando tú lograbas explicar la importancia del estudio, ¿existen algunas metodologías particulares para realizar el estudio, o el estudio está específico dentro de los reportes que se hacen, o existe un estándar internacional también de esos estudios que se elaboran? Bueno, para sustentar obviamente lo que es la transparencia de las transacciones que están realizando las entidades. Sí, efectivamente, como mencionaba hace un momento, todo esto es una tendencia que viene muy amarrada a la OCDE. De hecho, la OCDE es quien, digamos que el organismo que actúa como un evolucionador del modelo, y los países pues se adhieren a ese modelo, con algunas excepciones. Hay países que no lo aceptan del todo. Pero en términos generales podemos decir que existen dos grupos de métodos para realizar el estudio, que es el componente económico, adicional al resto de los requerimientos que puede hacer la administración de impuestos. Esos métodos están enfocados a la verificación directa de las transacciones, como podría ser pues, a cómo compra usted la materia prima al vinculado, y muéstreme a cómo se la compra a no vinculados, y ahí ya tiene usted el primer elemento de comparabilidad. Ese es uno de los métodos. Y el otro grupo son modelos que de manera global intentan verificar la racionalidad de los márgenes de utilidad
de operación que obtiene la compañía. Entonces, esos márgenes de utilidad de operación, pues si una compañía se gana el 20% en Colombia y todas en Colombia se ganan entre el 18 y el 25 en ese sector en particular, pues usted diría, bueno, todas las transacciones de la compañía están dentro del margen. Exacto, dentro de la racionalidad económica del sector. Y entonces allí podrían quedar validados los honorarios, los servicios, los costos por transferencia de mercancías, bueno, una serie de elementos de costos y deducciones que están incluidos allí en esa medición del margen operacional. Ahora que mencionas precisamente la parte de servicios, no solamente de productos, a veces adicional a los servicios, adicional a los productos, perdón, se prestan unos servicios adicionales, servicios de gestión. Estos también quedan inmersos dentro de la parte de transacciones dentro de los precios de transferencia. Sí, efectivamente. De hecho, la lista es bastante extensa de transacciones que quedan sujetas a análisis. Tenemos compra y venta de mercancías, tenemos honorarios, comisiones, regalías, intereses, servicios de, por ejemplo, administrativos, contables, de recursos humanos que transfieren las vinculadas a Colombia o Colombia hacia el exterior, software, compra y venta de activos fijos usados o nuevos. Todo tipo de transacciones quedan allí vinculadas, algunas con mayor nivel de representatividad y algunas con mayor nivel de exposición al riesgo que otras. Claro, precisamente ahí es donde viene posiblemente algunas circunstancias, porque de pronto yo puedo tener dentro de precios del producto, no tengo inconvenientes en justificar, pero posiblemente en la parte de servicios pueden estar sobrevalorados esos servicios para lograr que los márgenes internos se queden y esos servicios pertenecer de una u otra manera a la entidad. Entonces, eso también, entonces, esos servicios para que nos quede claro es que también hacen parte integral dentro de todo lo que es el proceso de adquisición del bien o de la venta de los bienes, porque tenemos que hablar de cualquiera de las dos vías. Sí, sin embargo los servicios, pues usualmente que se pactan o que aparecen en los estudios de precio de transferencia son independientes digamos que se consideran transacciones independientes. ¿Sí? Y eso para el caso colombiano en ocasiones puede representar ciertas dificultades en el análisis, en la medida en que las bases de datos, digamos estándares o internacionales, se sujetan o disponen de información que circula en otros mercados muy diferentes al nuestro. No es lo mismo los servicios que se pactan en Estados Unidos y cómo se pueden cobrar en Estados Unidos a cómo las podrías cobrar en Colombia. Pero sí, efectivamente allí hay un renglón de análisis totalmente pues, diferente, especializado, que también queda dentro del régimen de precios de transferencia. Es que lo decía precisamente por las múltiples transacciones que se presentan cuando tú mencionabas Hong Kong. Porque es que en Hong Kong hay un componente de servicio que es importante analizar porque una parte es el producto que se compra, pero hay una serie de productos, por ejemplo, quién selecciona los productos, quién embarca los productos. En algunas ocasiones se buscan inspectores de ese tema y se configuran una serie de servicios adicionales que le generan como un agregado y que posiblemente podrían estar inmersos dentro de este manejo de la rentabilidad, precisamente para hacer que parte de esa rentabilidad quede en otro país. Especialmente hablaba Hong Kong por el manejo de ser el paraíso fiscal que genere, los beneficios que genera, ¿no? Sí, efectivamente, en ocasiones puede quedar explícito el proceso de agregación de costos por servicios. Como lo mencionabas, los honorarios de quien hace la inspección y localización de la mercancía en el exterior, la comisión eventualmente de un intermediador desde otro país,
pero en ocasiones lo que llega y lo que se demuestra en Colombia es una única factura de compra por mercancías. Entonces, pues allí lo que queda sujeto a estudio es ese agregado de valor que ya me están reportando como compra. Todo depende de cómo esté contractualmente estructurada la operación. Finalmente, cuando tú llegas al abordaje de precios de transferencia, ¿existe la posibilidad de estructurar, de planear este tema para que se prepare una empresa o empezando por lo más elemental? Primero, como una especie a pesar de que la palabra diagnóstico se nos ha vuelto como un tanto muy manoseada, y me perdonan la expresión, pero al menos una evaluación de qué es lo que está haciendo la empresa, cómo lo está haciendo y hacia el futuro cómo lo puede estructurar. ¿Es posible hacerlo en este campo de los precios de transferencia? Efectivamente, los precios de transferencia cada vez más tienen que alinearse con los elementos de planeación tributaria que maneja la compañía o que manejamos en las operaciones, porque ambos impactan el mismo tributo. Estamos hablando del impuesto de renta. Entonces, debo tener en cuenta todos los aspectos relacionados con el cumplimiento del régimen de renta en Colombia y pues obviamente en concordancia con el régimen de precios de transferencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder establecer transacciones con riesgo relativo, porque no podemos hablar nunca libres de riesgo, porque hay un componente subjetivo en todas las verificaciones de precios de transferencia que haga la Administración de Impuestos, pero por lo menos que estén bien estructurados y que al revisarlo no se vayan a incumplir otros elementos del impuesto de renta. Por decir algo, estoy analizando unas comisiones para Colombia. Que las comisiones estén pactadas en términos y porcentajes conforme a la reglamentación del impuesto de renta, que no vayan a superar el porcentaje máximo permitido, pues dado que no me serviría de nada cumplir con el régimen de precios de transferencia y estar incumpliendo con el régimen de renta, igual la deducción no va a ser procedente. Correcto. Sí, eso por ese lado. Lo otro es analizar los niveles de riesgo a los cuales yo expongo la compañía, o qué tan llamativa quiere ser la compañía frente al régimen de precios de transferencia. Entre más yo utilice servicios, regalías, intereses, pues esas son figuras que tanto la administración tributaria como los privados conocemos perfectamente, que pueden ser hechas en libre competencia porque son necesarias para la declaración de renta, como también pueden haber sido hechas con finalidades pues claramente, digamos, para fines de establecer márgenes de utilidad en los países. Y tratar de mantenerlos. Pero para cerrar esta charla, yo quisiera como sacar algunas conclusiones. La primera es que una entidad que de pronto posiblemente maneja sus operaciones, bien sea de comercio exterior, bien sea con zonas francas, o bien sea con entidades de paraísos fiscales, lo primero que tiene que entrar a hacer es como un primer chequeo es yo qué estoy haciendo aquí, con quién lo estoy haciendo. Segundo, el tema del estudio, la forma como yo tengo sustentadas mis transacciones, cómo las tengo soportadas, qué tanta evidencia puedo tener hacia las transacciones que estoy manejando. Y si estoy realizando algún tipo de figura de tercerización, pues precisamente que quede clara esa figura porque también la existe dentro del comercio exterior. Entonces, yo diría que una entidad, una de las cosas que debe hacer es verificar si está dentro de la normatividad que obliga a los precios de transferencia antes, de manera preventiva, que sea requerido por la Administración de Impuestos. Porque no solamente, como tú muy bien lo comentabas, está enmarcada en lo que corresponde a la sanción por dejar de cumplir la obligación, como el posible rechazo que me parece a mí que es bastante delicada, porque esa es como una especie de sanción que está como detrás de los precios de transferencia que puede dejar a una empresa, pues si a mí me quitan los costos relacionados con el tema, pues es bastante complejo, porque se me incrementa el margen y la tasa que me tocaría pagar
a pesar de que es la misma, pero la base se vuelve más grande y el efecto financiero pues de eso se vuelve más complejo. Exactamente. Claramente hay una interrelación cada día más creciente entre lo que es mi elaboración no rutinaria de impuesto de renta, mi planeación tributaria, mi modelo de negocios y los precios de transferencia. Recientemente escuchábamos algunas conferencias internacionales donde se sugería inclusive que con los cambios más recientes y con ese incremento del intercambio de información, los cambios que se vienen dando a nivel global por unas iniciativas que ha promovido la OCDE recientemente, se vuelve más detallado, se requiere más juicio sobre la elaboración, sobre las transacciones, el diseño de los modelos de negocio, y todo debe ir en la medida de lo posible coordinado entre precios de transferencia, regulación tributaria y modelo de negocios. Esto con la finalidad de evitar sorpresas, de evitar exposición innecesaria al riesgo y de obtener los mejores resultados tributarios en la medida de lo posible. La última recomendación sería, si de pronto yo he omitido y me doy cuenta que lo debo hacer, pero me estoy fuera de tiempo, la recomendación sería trate de hacerlo antes de ser requerido. Esa sería como la primera previa evaluación, lógicamente, de qué significaría entrar en este proceso. Claramente, son más los riesgos a los que se expone una compañía por no cumplir que digamos las consecuencias de hacerlo de manera extemporánea. De todas maneras, pues no se desconoce que las sanciones son fuertes y pues todo está siempre sujeto a las evaluaciones que tenga que hacer la compañía. Pero por eso se recomienda, y venimos recomendándolo cada vez con más fuerza, abordar enfoques preventivos, enfoques donde no se espere allá tener el problema o donde ya se ha cerrado periodos y ya no hay nada que hacer, sino trabajar de manera proactiva en el modelo de precios de transferencia. Si bien hay compañías que son muy simples para efectos de precios de transferencia, hay otras compañías que en realidad requieren estructuración y requieren un monitoreo periódico previo a los cierres de año. Muchas gracias, José Eduardo, muy gentil por tu compartir, por ese regalo que le ofreces a las personas de al menos generar una inquietud dentro de la parte de que muchas veces podemos pensar que estamos cumpliendo todas las obligaciones, pero a veces son tantas que no caemos en cuenta que de pronto estamos inmersos en una de ellas por quizás omisión y hasta una omisión involuntaria, pero como el desconocimiento no nos excusa de poder hacerlo. Nuevamente muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y esperamos seguir compartiendo este tema que posiblemente algunos no le han prestado la debida atención y que nosotros esperamos darles algunas herramientas y algunos elementos para que sigan las personas, al menos como dejándolo como un punto de revisión para evaluar si caen o no caen dentro de la obligatoriedad de esta información a reportar. Muchas gracias, Edmundo, y pues con mucho gusto podremos seguir compartiendo pequeños apuntes sobre el tema. A todos ustedes esperamos que haya sido de utilidad, un tema que esperamos sea atendido de la manera correspondiente y de la forma preventiva y planeada, anticipada, como deben ser las cosas, y no, como muy bien lo anotaba José Eduardo, que sea cuando ya uno tiene la circunstancia encima, el acto administrativo encima, las sanciones encima, los desconocimientos encima, que ya vienen, entonces tenemos a generar efectos económicos mucho más onerosos que tratar de hacerlo de manera previa, quizás tal vez con una evaluación, una consulta que se pueda hacer previa, un requerimiento, quisiera que nos pudieran orientar a ver si yo estoy inmerso o no estoy inmerso en esta situación. Esperamos que sea del mayor beneficio lo que acabamos de expresar,
dentro de la parte de experiencia empresarial que BLA Limitada nos ofrece. Hasta una próxima ocasión.